Hola a todos y a todas, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a estudiar las funciones algebraicas y concretamente vamos a estudiar aquellas funciones de proporcionalidad inversa. Ya lo habíamos visto en el vídeo anterior, pero vamos a utilizar una un poquito más compleja para estudiar el dominio de la misma. Vamos a ver que la función que habíamos visto, la más básica de la proporcionalidad inversa, era y es igual a 1 partido por x. Recordamos que este tipo de funciones, aquellas que tienen en el denominador un polinomio de primer grado, siempre van a ser representadas por medio de una hipérbola. Vamos a estudiar en este caso qué ocurre con esta función 3x, y es igual a 3x partido por 2x más 3. Vamos a estudiar su dominio. El dominio de la función, realmente, si ustedes recuerdan, era todos aquellos valores de la x para los cuales la función estaba dibujada, estaba representada. Si había uno donde no estuviera representada, había que quitarlo. Entonces, si se fijan, esta rama que tengo por aquí va a estar representada en todos los valores del eje x, pero justamente cuando llega un valor que está entre el 0 y el -2, o podríamos decir entre el -1 y el -2, la función tiende hacia el infinito, pero no está representada justamente en ese valor. También hay otra rama por el otro lado que se acerca a ese valor, pero ahí justamente no está representada. Hay una asíntota. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo que saber cuál es ese valor y aquí en esta gráfica es un poco complicado de saber porque probablemente sea incluso hasta un número decimal. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hacer el dominio analíticamente y para ello tenemos que recordar dónde esta función que justamente tiene un denominador, dónde esa función no existe. Bueno, pues ustedes tienen que recordar algo muy importante, que es que cuando yo tengo un denominador que vale 0, eso es imposible de calcular porque esto es una indeterminación y la calculadora nos daría error. Por lo tanto, para yo saber qué valor me hace 0 este denominador, yo voy a poner 2x más 3 y lo voy a igualar a 0. A ver qué es lo que ocurre. Si resuelvo esta ecuación de primer grado, paso el -3 restando y el 2 dividiendo, resulta ser que el valor que me hace 0, el denominador, es decir, que si yo coloco este número aquí y cojo y con la calculadora hago 2 por -3 medios más 3, justamente el denominador se me hace 0. Por lo tanto, ¿qué significa? Que para el valor de x igual a -3 medios, ahí la función no está representada, la función no existe. Por lo tanto, el dominio será todos los números reales porque está dibujada en todos los números del eje x y le tengo que quitar el valor -3 medios. Recuerden que cuando es un valor concreto que quito, tengo que ponerlo entre llaves. Bien, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a poner una asíntota justamente en -3 medios. A ver si nos sale. Ya yo la tengo escrita por aquí. Y fíjense, tengo una asíntota en -3 medios. Pues justamente si yo voy alejando esta función, fíjense que estas ramas de la hipérbole se acercan a ese valor de -3 medios, pero no lo tocan. Por lo tanto, justamente ahí no está dibujado y no entra dentro del dominio. Entonces podemos decir también que tenemos una asíntota vertical en x igual a -3 medios. Si quieren recordar el estudio de este tipo de funciones, pueden ir al vídeo anterior, donde también decíamos que la función crecía desde el menos infinito, en este caso, hasta -3 medios, porque es justamente donde se para la rama, y desde el -3 medios hasta el más infinito. También la función va a ser continua en todos los números reales, quitándole ese -3 medios que es donde yo tengo que levantar el lápiz. Bien, vamos a pasar ahora a las funciones de las raíces. Vamos a ver una de las funciones, la más sencillita, que es raíz de x. Fíjense cómo nos sale dibujada raíz de x. Este tipo de funciones, las que tienen el índice par, porque realmente raíz de x tiene índice par que es 2, lo que pasa es que no se ve y no se coloca, ¿vale? Las que tienen índice par siempre van a estar representadas de la siguiente manera. Van a estar representadas de manera que nunca van a representarse
vamos a ver si me sale un poquito mejor, por la parte negativa del eje X. ¿Por qué? Porque realmente ustedes tienen que recordar, si yo tuviera raíz de menos 2, yo siempre ponía o que no existía o que no existía en los números reales o lo calculaba por medio de los números complejos, ¿vale? Vamos a poner realmente en este caso para poder representar a estas funciones y tener una idea más clara, que si yo tengo la raíz de un número negativo, eso no va a existir, no va a estar dibujada. Por lo tanto, por eso no me salen representadas las funciones por esta parte. Y eso es muy importante para entender luego el dominio. No obstante, no es lo mismo que poner menos raíz de x. Menos raíz de x realmente menos raíz de x realmente sí que existe, porque no es raíz de menos x, ¿vale? Seguimos teniendo el índice par. En este caso, lo que pasa que ahora la función me sale representada por la parte negativa del eje y. No obstante, si tuviéramos una raíz con índice par, la forma de la representación de estas raíces cambia. Veamos, por ejemplo, qué sucede si yo represento raíz cúbica de x, me sale de la siguiente forma. Tiene índice impar y ahora sí, claro que me sale representada por las dos partes, por la parte negativa y la parte positiva del eje x. Porque recuerden que una raíz con índice impar sí tiene la posibilidad de que el número que se encuentra dentro sea negativo. Y luego, por otro lado, si representáramos menos raíz cúbica de x, me saldría de la siguiente forma. Me saldría precisamente una función que decrece. Raíz cúbica de x crece, mientras que menos raíz cúbica de x decrece. Vamos a representar ahora, para poder calcular el dominio, la función raíz del polinomio que tenemos ahí de grado 2 de x al cuadrado menos 5x más 6. Vemos que esta función, si lo vemos aquí representado, va a tener un dominio que vaya desde el menos infinito, porque está representado en todos los números negativos del eje x, hasta el 2, y luego partirá de un número que pudiera ser el 3 hasta el más infinito. Pero claro, esto es una función raíz. Es una función raíz un poquito más compleja porque dentro hay una función polinómica, con lo cual no nos va a salir como la función raíz que habíamos visto en las ocasiones raíz de x que habíamos visto en ocasiones anteriores, sino que va a tener otra forma un poquito más compleja. Podríamos utilizar la tabla de valores para representarla. Pero vamos a estudiarla y vamos a estudiar sus partes más características. Vamos a ver cómo calcular el dominio de esa función. Y ya verán que se hace bastante sencillo porque sigue el razonamiento de que una raíz no puede ser negativa. Por lo tanto, yo voy a escribir mi función, que es y es igual a x al cuadrado menos 5x más 6, y voy a calcular el dominio ese de la función, dominio de la función. El procedimiento aquí es un poquito más largo porque lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Resulta ser que x al cuadrado menos 5x, que es lo que está dentro de la raíz, al ser una raíz con índice par, tiene que ser obligatoriamente o mayor o igual que 0. Obligatoriamente tiene que ser o mayor o igual que 0, porque si fuese negativo, la raíz no existiría. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta inecuación. Para resolver esta inecuación, les recuerdo que lo que tendríamos que hacer es resolverla como si fuera una ecuación de segundo grado normal, utilizando la fórmula. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido por 2 por a. Resulta ser que eso me da dos valores, x1 y x2. El primer valor es 2 y el segundo valor es 3. Fíjense que esos valores realmente son los valores donde hay un problema, donde la función cambia de ser una cosa de existir a no existir. Entonces tenemos que averiguar en qué puntos va a cambiar, en qué intervalos va a cambiar. Fíjense, si yo coloco el 2 aquí y coloco el 3 aquí, tengo que averiguar cómo está pasando en esta parte de la gráfica cuándo existe la función y cuándo no existe la función. Fíjense que desde el menos infinito al 2 sí que va a existir, en toda esta parte va a existir. Luego del 2 al 3 no va a existir,
pero del 3 al 4 sí que, vaya, del 3 al 4, del 3 al infinito sí que va a volver a existir la función. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues voy a coger un número que esté desde el menos infinito hasta el 2. Voy a coger un número entre el menos infinito y el 2. El más sencillo es el 0 y lo voy a sustituir a ver qué pasa dentro de mi función. Mi función es x al cuadrado menos 5x más 6 con la raíz. Entonces yo pondría y es igual a la raíz de 0 al cuadrado porque estoy cogiendo el 0, 5 por 0 más 6. Resulta ser que me está dando una raíz, esto se va, me da una raíz de 6, es una raíz positiva. Por lo tanto, raíz de 6 al ser positivo, eso lo que me está diciendo es que en esa parte la función sí que existe. Existe, vamos a poner por aquí, desde el menos infinito hasta el 2. Como tenemos aquí que estoy buscando los valores para los cuales esta función es mayor o igual que 0, estos valores sí que se incluyen porque si yo coloco el 2 aquí justamente dentro de esta ecuación, 2 al cuadrado es 4, 5 por 2 10, 4 más 6 es 10 y 10 menos 10 es 0 y raíz de 0 sí que existe, que es 0, por lo tanto para el valor 2 también existe, para el valor 3 también va a pasar lo mismo y vamos a ver qué pasa aquí en medio. Y es igual a raíz y podemos coger un valor entre estos dos números, por ejemplo el 2,5. 2,5 al cuadrado menos 5 por 2,5 más 6. Si ustedes hacen esto en la calculadora verán que esa raíz da negativo, menor que 0, por lo tanto aquí ponemos que en este tramo la función no existe. Y si volvemos a coger un número que tenemos por aquí, por ejemplo del 3 al más infinito el 4 o el valor 10, el que a ustedes les resulte más sencillo, 5 por 4 más 6, lo hacemos y da mayor que 0. Compruébenlo para que ustedes vean que da. Por lo tanto, ya aquí lo que me está diciendo es que la función existe en todo este tramo, incluido el 2, y existe en todo este tramo. Ya podemos decir que el dominio son los valores donde existe la función, es decir, desde el menos infinito hasta el 2 lo incluimos porque también existe ahí, unido a desde el 3 hasta el más infinito. Bien, pues ahí tenemos entonces el dominio de la función de una función raíz que nos va a coincidir con este que hemos representado. Fíjense que la función no existe del 2 al 3. Bueno, pues espero que lo hayan entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.